¿Alguna vez te has preguntado por qué tu curación aún no ha llegado? Has rezado, llorado, ayunado, debió a todo lo que sabes. Pero en el fondo, hay una pregunta que no dejará tu corazón. ¿Hice algo mal? ¿Qué pasa si te dije que la demora no es porque Dios está en silencio, pero porque has estado creyendo algo que nunca dijo? En este video, estamos exponiendo 5 de las mentiras más grandes sobre la curación que todavía se aferran a millones de creyentes, que están bloqueando silenciosamente los milagros que han estado rogando. Estas mentiras suenan espirituales, se ven religiosos, pero están envenenando tu fe y manteniéndote atado en el sufrimiento que Dios nunca pretendió. Escuche atentamente. Algunas personas permanecen enfermas no por falta de fe, sino por demasiada fe en la enseñanza falsa. Sí, lo leíste bien. Y tal vez los hayas escuchado. Estás enfermo porque pecaste. Dios quiere que te quedes así. Los milagros son cosa del pasado. Esto no solo es tan mal, son mortales. Y hoy no solo vamos a exponerlos, vamos a demolerlos usando la palabra de Dios. Porque hasta que dejes de creer la mentira, no puedes caminar en la verdad. Y la verdad es que Jesucristo todavía sana, la Biblia todavía funciona, y la fe todavía mueve las montañas, cuando se basa en la base correcta. Entonces, si alguna vez te has sentido atrapado, confundido, o incluso abandonado por Dios en tu batalla por la curación, no hagas clic. Este mensaje podría ser la pieza faltante por la que ha estado rezando. Estamos a punto de confrontar todas las falsas doctrinas que te han estado deteniendo, y en su lugar, liberar verdades bíblicas que despertarán tu espíritu y restaurarán tu confianza en la promesa de Dios. Porque una vez que sabes la verdad, tu curación finalmente puede comenzar. Deja un comentario ahora mismo y dime, ¿cuál es una creencia sobre la curación con la que has luchado? Luego, quede hasta el final, porque la última verdad que estamos revelando puede sorprenderlo y podría ser el avance que su fe ha estado esperando. ¿Alguna vez te has aferrado a una creencia tan fuerte, solo para descubrir que no era de Dios en absoluto? Hay cristianos en este momento que están sufriendo, no porque carecen de fe, sino porque su fe fue colocada en la base incorrecta. Se les ha enseñado cosas sobre la curación que suenan espirituales, se sienten tradicionales e incluso se repiten en las iglesias. Pero cuando se miden contra la Biblia, esas enseñanzas se desmoronan. Este no es solo un problema menor, es la razón por la cual algunos creyentes permanecen atrapados en ciclos de enfermedad, confusión y frustración. Dios no es el autor de la confusión, pero si creemos en las mentiras, las empoderamos. Es hora de cuestionar lo que hemos aceptado como verdad y permitir que el Espíritu Santo exponga lo que vino de la cultura, la tradición, o peor, el engaño. Seamos honestos. Muchos de nosotros hemos escuchado frases como, tal vez es la voluntad de Dios para que estés enfermo, o no estás sanado porque no tienes suficiente fe. Estos suenan como si tengan peso espiritual, pero no están alineados con el corazón de Dios. En Juan 8:32, Jesucristo dijo, entonces sabrás la verdad, y la verdad te hará libre. Esa libertad no solo se aplica al pecado, sino que se aplica a la esclavitud en el cuerpo, la confusión en la mente y yace que paralizan nuestro espíritu. ¿Qué pasa si la razón por la que la curación no se ha manifestado no es porque Dios dijo que no, pero porque dijimos que sí a una mentira? Hoy vamos a enfrentar 5 de esas mentiras y reemplazar a cada una con una verdad que traiga luz, curación y fuerza espiritual arraigada en la Biblia. En este viaje, no estamos señalando los dedos, estamos arrojando luz. Sin embargo, muchos cristianos han construido sus expectativas sobre las enseñanzas que nunca se basaron en la palabra de Dios. Algunas de estas enseñanzas pueden haberse transmitido de pastores, padres o tradiciones religiosas bien intencionadas, pero las buenas intenciones no reemplazan la verdad bíblica. Es por eso que Romanos 12:2 nos recuerda que se transformaremos por la renovación de su mente. Nuestra curación comienza no solo en el cuerpo, sino en la forma en que pensamos.
Cuando tu mente se alinea con la mente de Cristo, los milagros ya no se sienten imposibles, se vuelven inevitables. Imagine lo que sucedería si su perspectiva sobre la enfermedad ya no estuviera influenciada por el miedo, la culpa o la duda, sino por la verdad que se encuentra en las Escrituras. ¿Qué pasaría si dejaras de culparse por cada enfermedad y, en cambio, comenzó a confiar en que incluso en la aflicción, el propósito de Dios es mayor que el dolor? La curación, después de todo, no se trata solo de mejorar físicamente, se trata de entender lo que el cielo está haciendo en cada temporada de tu vida. Es por eso que Proverbios 4:7 dice, la sabiduría es lo principal, por lo tanto, obtenga sabiduría. Y en este video, eso es exactamente lo que buscamos. No exagerar, no tradición, sino una sabiduría real que libera tu alma. Entonces, si alguna vez ha preguntado por qué la curación no ha llegado, o se ha preguntado si está haciendo algo mal, respira profundamente. No estás solo. Este video no se trata de condena, se trata de claridad. Se trata de revelar las 5 mentiras mayores que muchos creyentes han abrazado, y las 5 verdades bíblicas que encenderán su fe nuevamente. Porque, cuando crees lo que Dios realmente dice, todo cambia. Comencemos este viaje revelador y descubramos la primera mentira, una que ha mantenido muchas en cadenas durante demasiado tiempo. Una de las mentiras más peligrosas que un creyente puede internalizar es esto: si estás enfermo, es porque hiciste algo mal. Esa mentalidad se arrastra en silencio, envolviéndose alrededor del corazón como cadenas de vergüenza y miedo. Pero Jesucristo destrozó esa mentira cuando sus discípulos preguntaron: ¿el rabino que pecó, este hombre o sus padres, que nació ciego? Juan 9:2. ¿Y su respuesta? Ni este hombre ni sus padres pecaron, pero esto sucedió para que las obras de Dios pudieran mostrarse en él. Juan 9:3. Ese momento no fue solo una respuesta, fue una revelación divina. No todo el sufrimiento es castigo. No toda la enfermedad es juicio. A veces, lo que llevamos en nuestros cuerpos es simplemente el escenario sobre el cual la gloria de Dios brillará. Piense en cuántas personas evitan orar por la curación, porque en el fondo piensan que merecen su condición. Creen que sus fracasos pasados, los pecados ocultos o las deficiencias espirituales les están bloqueando para recibir la misericordia de Dios. Pero no es así como funciona la gracia. Grace no es ganada, inmerecida e imparable. La Biblia dice, en Romanos 8:1, ahora no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Si Jesús no lo condena, ¿por qué la enfermedad debe tratarse como una oración espiritual? La fe no se trata de obtener curación. Se trata de recibirla confiando en el que lo pagó con sus rayas. Seamos claros. Existen consecuencias para el pecado, pero no todas las consecuencias son la enfermedad, y no todas las enfermedades son el resultado del pecado. La Biblia está llena de ejemplos en los que los fieles aún enfrentaban la aflicción. Job era un hombre de gran justicia, pero su cuerpo estaba afectado por los forúnculos. El apóstol Pablo tenía una espina en la carne, y Timothy sufrió enfermedades frecuentes. Estos no eran signos de pecado, eran configuraciones divinas para algo mayor. No dejes que el diablo te engañe que pienses que tu enfermedad es el castigo de Dios. En cambio, pregunte, ¿qué podría estar preparándose Dios para revelar a través de esto? Esta mentira es muy peligrosa porque crea un ciclo de autoculpa. En lugar de buscar a Dios para sanar, nos escondemos de Él de vergüenza. Oramos menos, esperamos menos y creemos menos, pensando que no somos dignos. Pero el Evangelio de Jesucristo nunca se trató de ser digno. Se trata de ser amado. La curación no es un trofeo para lo perfecto. Es un regalo para lo roto. Ese ciego en John 9 no ganó su curación. Ni siquiera lo pidió. Jesús simplemente eligió sanarlo porque eso es lo que hace el amor. Entre en nuestro dolor sin necesidad de una razón. Entonces, si ha llevado el peso de la culpa, creyendo que su enfermedad es el resultado de algo que hizo,
Es hora de dejarlo pasar. Dios no usa enfermedad para avergonzar a sus hijos. Usa la curación para revelar su corazón. Tu dolor no es prueba de la ira de Dios. Podría ser el lienzo donde se pintará su poder. No se descalifique de un milagro debido a su pasado. Deja que tu fe aumente, no en lo que has hecho, sino en quién es Dios. Y a medida que avanzamos, veamos otra mentira, una que es igual de común y tan engañosa. Aquí hay otra mentira que ha desanimado a innumerables creyentes. No estás curado porque tu fe no es lo suficientemente fuerte. Esa idea suena espiritual en la superficie, pero crea un ambiente tóxico donde las personas comienzan a equiparar la curación retrasada con el fracaso espiritual. Esta mentalidad convierte la fe en una actuación, algo para medir, calificar o comparar. Pero la fe nunca tuvo la intención de ser un marcador. Mira al apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 8, 9, le suplicó a Dios 3 veces para quitarle su aflicción. Y sin embargo, Dios respondió: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder es perfecto en debilidad. Imagínese eso. Paul, el mismo hombre que resucitó a los muertos y sanó a los enfermos, vivió con una debilidad persistente. ¿Fue porque le faltaba fe? En absoluto. La fe no es una fórmula mágica, es una relación. No se trata de decir las palabras correctas o orar las oraciones más largas. Se trata de confiar en la bondad de Dios, incluso cuando los resultados no se parecen a lo que esperábamos. Algunos de los más grandes héroes de fe en la Biblia no vieron la promesa completa en su vida. Hebreos 11 dice que murieron en fe, no haber recibido las promesas, sino que las habían visto lejos. La fe no siempre termina en resultados instantáneos, a menudo comienza con resistencia. Entonces, si tu curación aún no ha llegado, no dejes que el diablo te convence de que es porque estás haciendo algo mal. A veces, es porque Dios está haciendo algo más profundo. Seamos realistas. Esta mentira es cruel. Coloca la carga de la curación por completo sobre los hombros de la persona con dolor. Susurra: si solo creas más, ya estarías mejor. Pero Jesús nunca trató a los enfermos de esa manera. Cuando la mujer sangrante tocó su prenda en Mark 5, no la regañó por esperar demasiado o tener una fe débil. Se volvió, miró a los 200 ojos y dijo: Hija, tu fe te ha curado. No era del tamaño de su fe, era la dirección. Ella colocó lo poco que tenía en manos de Jesucristo. Y eso es suficiente. Siempre lo es. Dios no es una máquina expendedora que libera milagros cuando presiona el botón correcto. Es un padre. Y al igual que cualquier buen padre, Él sabe cuándo decir que sí, cuándo decir esperar y cuándo decir: hay algo más que quiero enseñarte aquí. Su gracia no significa la ausencia de sufrimiento, significa su presencia en el medio. Cuando Pablo escuchó a Dios decir: mi gracia es suficiente, no fue una negación, fue una invitación para ver el poder a través de la debilidad. Y a veces, su viaje de curación no se trata del resultado, se trata de la intimidad que obtienes en el camino. Entonces, si alguna vez has sentido que tus oraciones no eran lo suficientemente ruidosas, tu fe no era lo suficientemente pura, o tu caminata no era lo suficientemente santa, Breathe, no estás en juicio, estás en un viaje, y Dios no cuenta cuántas veces caes. Está mirando cuántas veces lo miras hacia atrás. La curación puede llevar tiempo, pero eso no significa que tu fe se rompa. Significa que su historia todavía se está escribiendo. Y a medida que avanzamos, nos dirigimos a otra mentira, una que intenta separar lo espiritual de lo práctico, lo sagrado de lo científico. Aquí hay una mentira que suena lógica, pero que roba en silencio la gloria de Dios. Si te sanaron, a través de la medicina, la terapia o la cirugía, no era de Dios. Esa es una separación peligrosa entre lo natural y lo espiritual, como si Dios solo pudiera trabajar a través de los milagros y no por medios. Pero James 1:17 nos recuerda claramente:
Todo regalo bueno y perfecto es desde arriba, bajando del 1900 Padre de las luces celestiales. Eso incluye la medicina. Eso incluye a los médicos. Eso incluye avances científicos y tratamientos que salvan vidas todos los días. Decir que la curación solo cuenta cuando sucede al instante es ignorar las huellas digitales de Dios en lo ordinario. Y a veces, la lenta curación a través de las manos humanas sigue siendo de origen divina. Imagine a alguien que se somete a una cirugía y se recupere por completo. ¿Es eso menos un milagro que alguien que recibe curación instantánea en una reunión de oración? No. El milagro está en la restauración, no solo en el método. Jesucristo a menudo sanaba a las personas con solo una palabra, pero a veces usaba barro, escupía o las envió a lavarlas en una piscina. No se apegó a una fórmula, porque el punto no era el método, era el maestro. La curación no siempre viene como esperamos, pero si trae vida, restauración y paz, entonces vino de Dios. No dejes que el orgullo religioso te convence de que el único trabajo de Dios es el destello sobrenatural. Está tan presente en la sala de recuperación tranquila como en un servicio de avivamiento ardiente. Algunos creyentes se confunden, pensando que si toman medicamentos o van a la terapia, de alguna manera muestran una falta de fe. Pero eso no es bíblico, es oneroso. La fe no es antimedicina. De hecho, Dios puede usar la medicina como un instrumento de gracia. En el libro de Isaías, el rey Ezequías recibió instrucciones de colocar una pala de higuera en hervir y se recuperó. Isaías 38:21. Eso no es mágico. Esa sabiduría medicinal con instrucción divina. Deshonoramos a Dios cuando limitamos sus métodos. La Biblia está llena de ejemplos donde el camino natural y el sobrenatural caminan de la mano. Cuando eres guiado por la fe, puedes confiar en Dios si usa la oración, las píldoras o ambas. La curación a través de la ciencia sigue curando por Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento humano es parte de su creación. Las mentes que diseñaron tratamientos, desarrollaron medicamentos y cirugías realizadas, fueron regaladas por Dios. La capacidad del cuerpo para curarse a sí misma, nuestro sistema inmune, nuestros tejidos regenerativos, incluso la sabiduría del descanso, son todos los diseños divinos. Entonces, en lugar de debatir qué tipo de curación es más espiritual, celebremos que la curación está sucediendo. Ya sea que tome un momento o un proceso, Jesús sigue siendo la fuente. La fe no niega la ayuda médica, invita a Dios a cada paso de la misma. Entonces, si alguna vez te has sentido avergonzado por buscar tratamiento médico, o si alguien te hizo sentir menos espiritual, porque tu curación llegó a través de los médicos, libere esa culpa ahora. La fe no ignora la sabiduría, se asocia con él, y Dios no está restringido por los métodos, está glorificado por los resultados. La curación, ya sea rápida o lenta, dramática o discreta, siempre es una razón para agradecer. Y hablando de razones para agradecer, aborde otra mentira común, una que afirma que el sufrimiento falsamente siempre es parte del plan de Dios. Pocas mentiras son tan espiritualmente paralizantes como esta. No te curarán, porque es la voluntad de Dios que te mantengas enfermo. Suena humilde en la superficie, incluso sumiso a la soberanía de Dios, pero en realidad tergiversa su corazón. En Mateo 8:3, un hombre con lepra se acerca a Jesús y dice: Señor, si estás dispuesto, puedes hacerme limpiar. Jesús se extiende, lo toca y dice: Estoy dispuesto, esté limpio. Ese breve intercambio revela algo profundo. El análisis no es solo algo que Dios pueda hacer, es algo que desea hacer. Creer lo contrario es aceptar el sufrimiento como sagrado cuando puede ser algo que Jesús ya pagó para eliminar. Muchas personas confunden la sumisión con la rendición a la aflicción. Sí, estamos llamados a confiar en la voluntad de Dios por encima de la nuestra, pero eso no significa asumir que todo dolor es una decisión divina. La Biblia está llena de historias donde la gente pidió curación y Dios respondió con compasión. Desde ciegos, Bartimeo,
Hasta la mujer sangrante, Jesús nunca rechazó a nadie. Ni una sola vez dijo, «Mantente enfermo, porque esta es la voluntad de mi Padre». De hecho, vino a destruir las obras del diablo, 1 Juan 3:8, y la enfermedad nunca fue parte del Edén. Entró con el pecado, y Jesús vino a revertir esa maldición. Ahora, eso no significa que cada enfermedad desaparezca al instante, o que Dios está obligado a sanar en nuestro horario, pero significa que debemos dejar de culparlo por lo que el enemigo ha plantado. Decir, es la voluntad de Dios, puede ser una escotilla de escape teológica, una excusa para dejar de rezar, dejar de creer y dejar de esperar. Pero James 5, 14-15 nos dice, ¿hay alguien de ustedes enfermo? Deja que llamen a los ancianos de la iglesia para rezar por ellos, y la oración ofrecida en fe hará que la persona enferma sea bien. Esa instrucción no tendría sentido si la curación no estuviera alineada con la voluntad de Dios. La verdad es que su voluntad es la vida, la restauración y la integridad. Cuando Jesús dijo en Juan 10:10, «Vine para que pudieran tener vida y que la tengan abundantemente», no estaba hablando metafóricamente. La vida abundante incluye la libertad en el espíritu, la paz en el alma y la vitalidad en el cuerpo. Decir que el sufrimiento crónico es la voluntad de Dios por defecto es malinterpretar el Evangelio de Jesucristo. A veces, sí, trabaja a través de pruebas. Pero las pruebas son herramientas, no destinos. Son temporadas, no cadenas caducadas. La voluntad de Dios no es la destrucción, es la redención. Y a veces, eso significa atreverse a creer que todavía quiere sanar hoy. Entonces, si le han dicho que su condición es su cruz para soportar, eche un vistazo más de cerca a lo que realmente significa la cruz. Jesús llevó tu enfermedad, por lo que no tendrías que llevarla para siempre. Isaías 53:5 declara, «Por sus heridas estamos curados». Esa curación puede parecer diferente para todos, pero no confunda el retraso con la negación. No confundas una temporada silenciosa con un rechazo divino. Tu historia aún no ha terminado. Y ahora, enfrentemos una quinta y última mentira, una que intenta poner una fecha de vencimiento en los milagros. Hay una mentira que ha estado debilitando silenciosamente la fe de las generaciones. Los milagros fueron solo para los tiempos bíblicos. Es sutil, incluso se enseña en algunos seminarios, pero se mantiene en oposición directa al corazón de las Escrituras. Hebreos 13:8 declara, «Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre». Eso significa que el Jesús que abrió los ojos ciegos, resucitó a los muertos y sanó a los enfermos, no ha cambiado. Su compasión no ha disminuido. Su poder no se ha debilitado. Su disposición no ha expirado. Entonces, ¿por qué entonces tantos creen que la edad de los milagros ha terminado? La verdad es que Hell quiere que creas eso, porque una vez que dejas de esperar lo milagroso, dejas de rezar por ello. Piénselo, si el enemigo puede convencerte de que los milagros están desactualizados, no tiene que detenerlos, lo harás. Dejarás de preguntar, deja de buscar, deja de tocar. Y con el tiempo, su fe se reducirá a un conjunto de rutinas, en lugar de una relación viva con un Dios que trabaja milagroso. La Biblia no es un libro de historia, es una palabra viva. Y esa palabra viva revela a un Dios que se deleita en mostrar su poder a través de su pueblo. En Hechos 2:17 dice, «En los últimos días derramaré mi espíritu». No solo en el libro de Hechos, no solo en los días de los apóstoles, en 1900, los últimos días, que incluye hoy. Seamos honestos, muchas personas dejan de creer en los milagros no porque Dios falló, sino porque la decepción lo hizo. Rezaron una vez, tal vez 2 veces, y nada parecía pasar. Entonces, reescribieron su teología en torno a su experiencia en lugar de aferrarse a lo que la Biblia realmente dice. Pero la fe no se basa en los sentimientos, está anclado en la verdad. Y la verdad dice, estos signos seguirán a los que creen. Marcos 16:17. No solo los 12 discípulos,
No solo la iglesia primitiva, los que creen. Eso te incluye. Eso incluye ahora. El poder de Dios no se retiró después de que se escribió Apocalipsis. Su espíritu no se limitó al primer siglo. De hecho, los milagros hoy a menudo ocurren en lugares donde la gente todavía se atreve a creer. Lugares donde la desesperación cumple con las expectativas. Donde el hambre de lo sobrenatural es más fuerte que el miedo a decepcionarse. Los testimonios se lanzan de todo el mundo. Los cánceres que desaparecen. La apertura de los oídos sordos. Las familias restauradas. Las mentes curadas. Y cada uno de ellos es un recordatorio de que Jesucristo todavía se está moviendo. Todavía curando. Todavía hablando. Todavía ahorrando. La Biblia no dice pudo. Dice, es capaz. Entonces, si te han enseñado que la era de los milagros ha terminado, es hora de despertar tu fe. No dejes que tu teología sea moldeada por el silencio. Déjelo moldear por las Escrituras. No te conformes con un Dios que solo trabajó en el pasado cuando está esperando para moverse en tu presente. El mismo Jesús que caminó por los caminos polvorientos de Galilea está entrando en tu situación en este momento. Y a medida que pasamos de exponer mentiras a abrazar las verdades, la siguiente parte de nuestro viaje revelará cómo el cielo continúa enviando la curación a través de los vasos más inesperados. Cuando las personas piensan en la medicina, se imaginan píldoras, recetas y curas clínicas. Pero según las Escrituras, hay un remedio mucho más poderoso, infinitamente más preciso y eternamente efectivo: la palabra de Dios. Proverbios 4:22 dice: porque son la vida para aquellos que los encuentran y la salud en todo el cuerpo. Esta no es una metáfora, no es poesía para el alma, es la verdad literal de la boca de Dios. Su palabra no solo está destinada a informar, está destinada a transformar, revivir el espíritu, restaurar la mente y rejuvenecer el cuerpo. Cuando te alimentas de la palabra diariamente, no solo estás ganando conocimiento, estás recibiendo medicina sobrenatural diseñada para penetrar en cada lugar roto dentro de usted. Rompamos eso. La curación espiritual a través de la palabra realinea tu corazón con la verdad de Dios. La curación emocional se produce cuando meditas en sus promesas, y la curación mental ocurre cuando reemplaza los pensamientos tóxicos con verdades eternas. Incluso la curación física se libera a través de la meditación llena de fe en las Escrituras. La Biblia está llena de declaraciones de vida como el Salmo 107:20, envió su palabra y las curó. Eso significa que la palabra no es pasiva. Se mueve, busca, ofrece curación al mando. Pero al igual que la medicina, debe recibirlo de manera consistente, intencional y con expectativas. Una Biblia cerrada no puede curar una herida abierta. Aquí está la realidad. Muchos creyentes esperan que la curación caiga del cielo, pero han descuidado la receta sentada en su estante. No esperaría que un medicamento funcione a menos que lo tome a diario, como se prescribió. El mismo principio se aplica a las Escrituras. Cuando lees, declaras y meditas en la palabra, algo cambia. Levantos de oscuridad. La fuerza regresa. La esperanza rehabita. No siempre sucede en un flash, pero siempre comienza a moverse. Porque la palabra de Dios nunca regresa nula. Isaías 55:11. Logra lo que fue enviado a hacer. Y a menudo, lo que se envía a hacer es restaurar lo que la vida intentó destruir. Hay innumerables historias de personas que los médicos les dijeron que no tenían esperanza, pero se aferraron a la Biblia como una línea de vida. Declararon versos como Isaías 53:5. Por sus rayas estamos curados, durante su situación día tras día. Y comenzó la curación, no porque las palabras eran mágicas, sino porque la palabra está viva. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios está viva y activa. Corta la desesperación. Reescribe los resultados. Cambia las atmósferas espirituales. Cuanto más lo leas, más te lee. Y lo que encuentra, cura. Entonces, si estás en una batalla por tu salud, no pelees con las manos vacías.
Toma la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Así que ahora, cambiemos nuestra atención. Porque si bien la palabra de Dios es nuestra receta divina, no es la única herramienta que el cielo usa para liberar la curación. A menudo se pasa por alto otra dimensión, una que se mueve en silencio, obediente y poderosamente a través de la tierra. Hablemos de los ángeles, no como un mito, sino como ministros asignados por Dios para traer curación a los que creen. La mayoría de las personas piensan en los ángeles como seres celestiales que cantan en coros o entregan mensajes en momentos dramáticos. Pero según la Biblia, los ángeles tienen roles mucho más activos en nuestra vida cotidiana, especialmente cuando se trata de curación. Hebreos 1:14 dice: ¿No son todos los ángeles que ministran espíritus enviados para servir a los que heredarán la salvación? Esa palabra ministrar no es pasiva, es activa. Significa ayudar, servir, llevar a cabo tareas divinas. En otras palabras, los ángeles no son solo observadores de su dolor, sino que están involucrados en su curación. Enviados por Dios, se mueven en respuesta a su palabra, llevando a cabo la misión de restauración, fuerza e intervención divina. Imagine esto: cada vez que declara las Escrituras sobre su vida, cada vez que ore con fe, cada vez que hablas, curando en tu situación, estás activando el reino espiritual. El Salmo 103:20 dice: Alabado al Señor, ustedes, sus ángeles, ustedes poderosos que hacen su ida, que obedecen su palabra. Los ángeles no responden a la emoción, sino a la palabra de Dios que habló en la fe. Es por eso que cuando hablas la vida, se mueven. Cuando hablas dudas, esperan. Son agentes de acción del cielo, enviados no por tus sentimientos, sino por tu fe. Y cuando tus palabras se alinean con las Escrituras, no estás rezando solo, el cielo te está respaldando. Piense en la historia en Daniel 10. Daniel ayunó y rezó, y durante 21 días no pareció pasar nada. Pero finalmente, el ángel Gabriel llegó y explicó: desde el primer día que pones tu corazón para entender, tus palabras fueron escuchadas y he venido por tus palabras. El reino angelical se había activado, a pesar de que Daniel no vio resultados de inmediato. La demora no fue negación, fue una guerra espiritual. La curación a menudo funciona de la misma manera. El hecho de que no lo sientas no significa que Dios no haya enviado ayuda. A veces, los ángeles están trabajando en silencio mientras su fe continúa hablando. Algunas personas dudan en hablar de ángeles porque temen sonar místico o no bíblico, pero ignorar la actividad angelical no lo hace menos real. A lo largo de las Escrituras, los ángeles asistieron en la liberación, protección, orientación y sí, curación. Ministraron a Jesús en el desierto. Lo fortalecieron en Getsémane. Abrieron puertas de la prisión para Peter. Y hoy, todavía, se están moviendo en la vida de los creyentes. No por adoración, no para el espectáculo, pero para el servicio divino a aquellos que caminan con fe y obediencia a la voluntad de Dios. Eso te incluye. Entonces, la próxima vez que esté luchando contra la enfermedad, no solo reza como si estuvieras solo. Ore sabiendo que estás rodeado. Ore sabiendo que el cielo asigna ayuda cuando la fe libera la palabra. Y mientras los ángeles se mueven, en lo invisible, su impacto se siente profundamente. Ahora, vamos a profundizar, porque la curación no siempre viene al instante. Y eso no significa que Dios te haya olvidado. De hecho, lo que parece retrasado puede ser divinamente cronometrado. Exploremos el poder de la espera y la verdad de que incluso en la demora, la curación está en camino. Uno de los mayores desafíos en el viaje de la curación es la espera. Cuando tenemos dolor, cada minuto se siente como una montaña. Pero aquí hay una verdad que tranquiliza el alma. Dios nunca llega tarde. Habacuc 2:3 nos recuerda: aunque se demore, espere. Ciertamente vendrá y no se retrasará. Ese verso no se trata solo de profecía, se trata de la promesa.
La curación que no llega al instante no se niega, se está desarrollando. Y en ese desarrollo, Dios está construyendo algo aún mayor que el alivio. Está construyendo resistencia, fe e intimidad. Es posible que aún no lo vea, pero el reloj del cielo está corriendo justo a tiempo. Seamos realistas. Por ires es difícil. Especialmente cuando has llorado, ayunado, adorado y pronunciado todas las escrituras que conoces. El silencio puede sentirse ensordecedor. La tentación de rendirse se vuelve abrumadora. Pero es entonces cuando la fe tiene sus raíces más profundas plantadas. Hebreos 11:1 dice: Ahora la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. Si ya pudieras ver la curación, no requeriría fe. Pero el hecho de que todavía está rezando, todavía creyendo, todavía aferrado, eso significa que la fe está viva, y Dios siempre honra la fe viva. Hay tantos testimonios de personas que fueron curadas, no en un momento, sino en un proceso. Un niño que habló su primera palabra después de años de silencio. Una mujer que superó la enfermedad crónica después de meses de declarar las escrituras sobre su cuerpo diariamente. Un hombre que volvió a caminar después de que todos dijeron que nunca lo haría. Estos no son cuentos de hadas. Estos son los frutos de la fe inquebrantable, la resistencia del paciente y una confianza en Dios que se niega a ser sacudida por el tiempo. El hecho de que el milagro esté tomando más de lo que esperabas no significa que no vendrá. Significa que Dios está preparando la hora perfecta. Jesús mismo esperó. Piense en Lázaro. Lean durante 4 días. María y Marta dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Pero Jesús tenía algo más grande en mente. Él dijo: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Los retrasos no niegan el poder de Dios, magnifican su gloria. Porque cuando aparece tarde para los estándares humanos, llega exactamente a tiempo por el diseño divino. Y cuando finalmente llegue tu curación, no será solo un momento, sino un mensaje. Un testimonio de que la espera no se desperdicia cuando se coloca en las manos de Dios. Así que no te dejes. No renuncies a la promesa solo porque el proceso se siente largo. Tu línea de tiempo no es una amenaza. Para el plan de Dios es parte de eso. La curación puede no ser instantánea, pero es inevitable cuando está anclada en la fe. Sigue declarando la palabra. Sigue creyendo la promesa. Sigue caminando, incluso si se siente como si estuvieras gateando. Porque antes de lo que piensas, por lo que has estado orando, te encontrará en el camino de la persistencia. Y ahora, reunamos todo esto con una verdad final, una que nos recuerda por qué es tan crucial reemplazar las mentiras con luz y duda con la revelación divina. Aquí está la verdad, simple y poderosa. Lo que crees da forma a lo que recibes. Si te has aferrado a las mentiras, sin importar cuán espirituales suenen, han estado robando tu fuerza, tu paz y tu expectativa de curación. Pero en el momento en que abrazas la verdad bíblica, todo comienza a cambiar. La curación comienza no solo en tu cuerpo, sino en tu mente y espíritu. Jesucristo dijo en Juan 8:32, «Entonces sabrás la verdad, y la verdad te hará libre». Esa libertad es real, y hoy te han dado claves para desbloquearlo. Porque la verdad cura, pero miente. Miento debilitándose. Miente retraso. Las mentiras destruyen. Cuando crees lo incorrecto, empodera los resultados equivocados. Pero cuando alineas tu corazón con la palabra de Dios, la curación fluye donde la duda solía vivir. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser posicionado en fe, en la Biblia, y en relación con Jesucristo. Y cuando sueltas estas 5 mentiras, estás limpiando el espacio en tu alma para algo mayor. Esperanza, claridad y autoridad espiritual. El poder de Dios no se limita al pasado. La presencia de Dios no está en silencio en tu situación. Y las promesas de Dios siguen siendo sí y amén. Entonces, la pregunta es,
¿Qué harás con lo que has escuchado? La curación comienza con un cambio de creencia. ¿Seguirás aferrado a las enseñanzas que no estaban arraigadas en las Escrituras? ¿O te pararás de la inquebrantable verdad de la palabra de Dios, incluso cuando tus sentimientos dicen lo contrario? Este es tu momento para renunciar a las mentiras y declarar: elijo la verdad. Elijo la curación. Elijo confiar en lo que Dios ha dicho, no lo que el enemigo ha susurrado, porque lo que crees hoy dará forma a lo que caminas mañana. Esta no es solo información, es transformación. Hagámoslo personal. ¿Cuál de estas mentiras has creído? ¿Y cuál de las verdades de hoy te golpea más a tu corazón? Deje un comentario a continuación y comparta su experiencia. Alguien más podría estar luchando con la misma creencia, y sus palabras también podrían desbloquear su curación. No te guardes la verdad para ti mismo. Extenderlo. Habla. Pararse en él. Porque el avance de alguien podría estar al otro lado de su testimonio. Y si este mensaje te ayudó, no te olvides de gustar, suscribir y encender las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos que se sumergen profundamente en el poder de la fe, la verdad de la Biblia y el amor que cambia la vida de Jesucristo. Y una cosa más. Ver el siguiente video que está a punto de aparecer en su pantalla, porque te llevará aún más profundamente en el plan de Dios para tu curación y tu propósito. Soy Marco, y te veré en el próximo. Mantente fuerte, mantente fiel y recuerda, Dios todavía se cura. Ahora que has escuchado la verdad, déjame preguntarte, ¿cuál de estas 5 mentiras has creído sin siquiera darte cuenta? Comparta sus pensamientos en los comentarios porque alguien más podría estar pasando por la misma lucha y su historia podría ser la luz que necesita. No dejes pasar este momento sin hacer algo al respecto. Si este video habló a su espíritu, suscríbase ahora y presione la campana de notificación, porque el próximo video que lanzamos podría ser la palabra exacta de Dios que ha estado esperando. No te pierdas lo que el cielo está a punto de revelar en tu vida. Y oye, vea el próximo video que aparece en este momento. Está directamente conectado a su viaje de curación y va aún más profundo en cómo Dios usa lo inesperado para traer milagros. Soy Marco, y te veré allí. Quédate en la verdad, camina en la fe y nunca olvides. Dios todavía sana.